Muy buenos días, profesor. El día de hoy vamos a hablar acerca de presupuestos. Mi nombre es Tatiana Puerto. Introducción. El presupuesto es parte fundamental y necesaria de la gestión financiera, ya que le permite realizar en primera instancia una evaluación de los años anteriores acerca de cuál ha sido el comportamiento de la empresa, al conocer pues cuál ha sido su crecimiento, si se ha mantenido, si ha decrecido y también ayudar a encontrar posibles fallas que pudieron pues ocasionar ese quizás decrecimiento. Em, la gestión financiera puede medir aquellos riesgos, ganancias, inversiones a través del presupuesto, a los que la empresa se enfrentaría pues si lleva a cabo nuevas proyecciones. El presupuesto ayuda a las empresas a cuantificar esos planes cualitativos, tales como políticas, estrategias, que si la empresa va a implementar una nueva estrategia, lo que hace el presupuesto es convertir esa estrategia o eso cualitativo en términos monetarios, ¿verdad? Em, en general, el presupuesto se encuentra en todas las etapas del proceso administrativo, en la planeación, en la organización, en la dirección, en el control, en absolutamente todas sus etapas. Presupuesto. El presupuesto es un plan financiero que estima tanto los ingresos como los gastos, ya sea de una empresa o un proyecto en un tiempo determinado, y por tanto ayuda a prever y controlar cómo se va a gastar y cómo se va a ganar el dinero para que principalmente pueda cumplir con las necesidades que se puedan presentar en el camino. ¿Cómo se utiliza para planificar y controlar los recursos financieros de una organización? Bueno, en primera instancia, el presupuesto se anticipa a las operaciones que se puedan llevar a cabo, evalúa riesgos haciendo estimaciones con base en estadísticas, proyectando posibles resultados a futuro y analizando las diferencias encontradas a fin de corregir oportunamente las diferencias. Tipos de presupuestos. Dentro de alguna de las clases pues de los tipos de presupuesto encontramos, según el sector, encontramos tanto oficiales como privadas. Oficiales, aquellas que son de un tipo ya gubernamental, necesarias para el desarrollo de una región o entidad pública, netamente pública. Y los privados, pues que ya son de empresas privadas o particulares que lo utilizan como herramienta para poder desarrollar una adecuada administración. Y según el tiempo encontramos a corto plazo y a largo plazo. Entonces, a corto plazo es inferior a un año y a largo plazo en un periodo mayor de un año. Dentro de los grandes tipos de presupuesto encontramos el presupuesto de ventas, que es un documento que se anticipa a la rentabilidad de la empresa en un periodo determinado de tiempo. Allí se establecen metas y objetivos netamente acerca de lo que tiene que ver con ventas. El presupuesto de gastos es otro documento en el cual en un tiempo determinado se miden los gastos que va a tener la empresa, ¿cierto? Como por ejemplo los gastos administrativos. Y el presupuesto de inversión es aquel que se realiza cuando hablamos de invertir, cuando la empresa necesita adquirir, sean nuevas propiedades, nuevas maquinarias, como por ejemplo la maquinaria, si hablamos de una empresa de manufactura que la requiere para poder realizar y llevar a cabo su actividad principal. La elaboración del presupuesto. Bueno, el presupuesto tiene 5 fases o 5 etapas necesarias para elaborarse. En primera instancia encontramos la preiniciación, donde se deben tener en cuenta tanto los factores internos como externos que afecten a la empresa, ya sea de una manera positiva o negativa. Hay que analizar mínimo un periodo de 3 años anteriores para tener claridad de los resultados. Asimismo, establecer metas en el periodo presupuestal y establecer la rentabilidad esperada. Pasamos a la etapa de la elaboración. Allí pues se debe conocer la información de los departamentos existentes en la organización, ¿cierto? Que cada área o cada dependencia establezca pues cuál es su presupuesto. Se debe cuantificar esos datos que estas áreas o dependencias proporcionan, se deben cuantificar en términos monetarios y se inicia una sistematización de esa información. Luego pasamos a la ejecución, donde se observa el cumplimiento de las metas propuestas. Hay que detectar las variaciones significativas para efectuar
pues los correctivos necesarios y de esta manera tomar medidas de control adecuado para realizar los ajustes pues a que haya lugar. Luego está el control, donde se inicia al momento de comparar los datos presupuestados con los que realmente se obtienen, ¿cierto? Y finalmente la evaluación, donde se realiza, pues, esta se realiza al final de la ejecución presupuestal. Se elabora un informe final de la ejecución presupuestal y así servir este de base para el siguiente periodo presupuestal. Técnicas del presupuesto. Bueno, una de las más comunes, de las más conocidas, es el presupuesto base cero. Este se efectúa cada año, requiere que cada unidad, área o dependencia de la compañía justifique su presupuesto de base cero, teniendo en cuenta tanto sus necesidades como sus objetivos. Permite a las empresas optimizar sus recursos y asegurarse de que los recursos se utilizan de una manera eficiente y eficaz. Identificación de áreas en las que, dado el caso, se puedan llegar a hacer ahorros, ¿cierto? Porque pueden haber dependencias o áreas de una empresa, como por ejemplo, no sé, el área de mercadeo, el área de mantenimiento, donde quizás hay gastos que son innecesarios, entonces allí se puede hacer como un recorte, un ahorro, ¿cierto? Y asimismo, identificación de nuevas oportunidades de inversión. ¿Qué se necesita para realizar un presupuesto base cero? Bueno, el primer paso es hacer un paquete de decisión a cada área de la empresa. Como lo decía o lo ponía en ejemplo anteriormente, por ejemplo, vamos a hablar acerca del área de mercadeo. Entonces, para hacer este paquete de decisión cumple con ciertos ítems. Entonces, como nombre, cuál es su tipo, cuál es su área, ¿cierto? Ciertos ítems que debe llevar cada paquete de decisión a cada área de la empresa. Luego se evalúa y se categoriza los paquetes mediante un estudio de costo-beneficio. Si en distinta área o en cierta área de la empresa, la labor que ellos ejecutan, para esa labor que ellos van a ejecutar requieren ciertos costos, ¿cierto? Entonces, si esos costos me generan un beneficio mayor o si por el contrario los costos son más altos y el beneficio que se obtiene para la empresa es inferior. Luego de analizar ese o realizar ese estudio de costo-beneficio de cada área o cada dependencia, se categorizan dependiendo su importancia dentro de la organización, ¿cierto? Todas las áreas son indispensables, todas las áreas aportan, todas son importantes, pero algunas quizás me generan un beneficio, puede ser, hablemos, monetariamente mayor que otros. Y finalmente, pues, se asignan los recursos. Otra técnica del presupuesto es el presupuesto incremental. Este, a diferencia del presupuesto base cero, no inicia desde cero, sino que inicia con cifras reales y presupuestarias del año inmediatamente anterior y de las que se tengan de ese año hasta el momento pues, en el que se va a empezar a hacer ese presupuesto. Permite una mejora progresiva del presupuesto basándose en la experiencia y resultados obtenidos de periodos anteriores, cosa que el presupuesto base cero no realiza, ¿verdad? Implica hacer cambios en el presupuesto existente. Permite a las áreas ajustar las prioridades de gasto de manera oportuna, mientras que en el presupuesto base cero las áreas o las diferentes, bueno, en dependencias, departamentos, tienen que realizar su presupuesto desde cero. En el presupuesto incremental lo que se hacen son ligeros cambios del presupuesto ya existente. En este presupuesto incremental, como hablamos de incremento, se debe tener en cuenta la inflación, ya que pues los precios varían, ¿cierto? Y se debe revisar el presupuesto en plazos flexibles. No se puede dejar, en esta técnica del presupuesto no se puede dejar como una revisión que se extienda mucho, pero tampoco que sea muy corta, ¿cierto? Por último, encontramos el presupuesto participativo. En este presupuesto intervienen dos factores muy importantes. Uno, que es la ciudadanía a través de la deliberación y la construcción de acuerdos con la otra gran parte importante, que es el gobierno, donde asigna un porcentaje de recursos del presupuesto a programas y proyectos que se consideren prioritarios en armonía con el plan de desarrollo. El presupuesto, el proceso como tal de este presupuesto participativo es un mecanismo de asignación que es equitativa, racional, eficiente, eficaz, transparente de los recursos públicos
que fortalece las relaciones de estas dos grandes partes, Estado y sociedad civil. Los gobiernos regionales y locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus presupuestos, así como en la vigilancia y la fiscalización de la gestión de los recursos públicos. Conclusiones. El presupuesto es indispensable para cualquier empresa. Su importancia radica en la capacidad que tiene de prever los riesgos, las ganancias, las inversiones a futuro al realizar un estudio del comportamiento de la empresa en años anteriores. No puede existir una planeación financiera sin el presupuesto, ya que, como lo dijimos anteriormente, esta cuantifica los planes y proyecciones que la empresa se plantea. A través del presupuesto se pueden estimar tanto los ingresos como los gastos, prever cómo se va a ganar y a gastar el dinero, pensando siempre en tener una adecuada capacidad financiera que me permita responder a las necesidades a las que se debe enfrentar la empresa. Dentro de los tipos más comunes de presupuesto encontramos el presupuesto de ventas, en el cual se estima el volumen de ventas y ganancias, el presupuesto de gastos, donde se estima la salida de dinero que va a tener la empresa, como por ejemplo los gastos administrativos, y el presupuesto de inversión, donde se evidencian todas las inversiones que la empresa requiere para ejercer su actividad principal, como por ejemplo la adquisición de maquinaria. La elaboración del presupuesto inicia con la preiniciación, seguida de la elaboración, luego está la ejecución, vamos con el control y finalmente con la evaluación. El presupuesto base cero se efectúa cada año y no toma el presupuesto del año anterior, mientras que el presupuesto incremental sí inicia con las cifras reales y presupuestales del año inmediatamente anterior. El presupuesto base cero requiere que cada área justifique su presupuesto desde cero, mientras que el incremental lo que hace es realizar ligeros cambios en el presupuesto que ya existe. En el presupuesto participativo intervienen tanto el Estado como la sociedad civil, ya que es un mecanismo de asignación de recursos equitativa y transparentemente. Muchas gracias.